Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Bueno, seguimos respondiendo la pregunta de cuál es el mejor guitarrista de todos los tiempos. Y ya hicimos un tutorial, o sea, hablamos en un programa pasado, ¿verdad? En un video pasado sobre guitarristas clásicos, la primera parte. Este generó bastante inquietud y bueno, algunos compañeros y amigos guitarristas hicieron un feedback conmigo sobre su apreciación, ¿no? Es bastante interesante porque, fíjense, muchas veces los libros los escriben personas desde su perspectiva. La historia la construimos todos. Yo creo que la historia completa de algo nunca se sabe porque la hace un historiador, un periodista. Y en el caso de los músicos, que nosotros generalmente estamos tocando, y alguien está registrando lo que nosotros hacemos. Pero es bien interesante la vivencia desde el punto de vista de nosotros. ¿Ves? Por ejemplo, yo comentaba con uno de esos maestros guitarristas que les comenté, y valga la redundancia, el maestro Rubén Briceño, conversando con él, que fue mi maestro y somos grandes amigos. Él está en Venezuela y yo estoy por aquí en el sur, en Uruguay. Y una de las cosas que hablábamos era tantas cosas que hicimos nosotros con la guitarra y no quedó un registro de eso, porque estas tecnologías de grabación fácil, vamos a llamarlo así, son bastante recientes. Entonces nosotros hicimos un trabajo guitarrístico muy interesante. El maestro Rubén Briceño se maneja en muchos géneros y nosotros hicimos repertorio de guitarra clásica. Hicimos invenciones de Bach, hicimos algunas piezas para dos guitarras, hicimos, este, después hicimos, por ejemplo, un repertorio de bossa nova bastante interesante, muy amplio. Fue creo que de lo que más hicimos repertorio de música venezolana, algunas académicas dentro de la guitarra y otras más populares. Este, y algunas las hicimos con arreglos ya preconcebidos y otras las hicimos con arreglos propios del maestro Rubén Briceño. Inclusive una pieza de él que muy hermosa, esa pieza que eso no se registró. Una vez tuvimos una grabación en un estudio, en una radio. Y recuerdo que él nos tocó, pero bueno, hasta de mala suerte. El operador que hizo la grabación estaba estrenándose ese día y la grabación no quedó muy buena. Un programa, recuerdo, con ese famoso locutor de Venezuela, de los Altos Mirandinos, Salomón Aponte, un programa nocturno. Y recuerdo que, bueno, a esa hora había una cantidad de gente oyendo la radio y llamaban y comentarios, muy bonito. Y básicamente en ese programa estuvimos haciendo bossa nova. Pero hicimos boleros, nos paseamos por muchos géneros. Tango, tango sobre todo el maestro Astor Piazzolla, el verano porteño, hicimos algunos pedacitos de otras obras de él y algunos dibujos de algunos tangos, de esos, los más estándar, ¿no? Eh, y bueno, en este caso, este video es específicamente para hablar un poco del blues. Y fíjense, los guitarristas que tienen que ver con el blues. El blues es un género muy importante que hay que hacerlo, hay que pasar por el blues. ¿Por qué tenemos que pasar por el blues? Porque el blues es un género que tiene una escala propia. Eso no lo tienen todas las músicas. La mayoría de la música occidental está basada en escalas, ¿verdad? Una escala mayor. Fíjense, nos conseguimos a veces tres escalas menores, que son las que prevalecen
para hacer la música. Y bueno, las otras, lo que llaman escalas exóticas, se hace música con ellas, pero muy reducido, muy reducida cantidad. ¿Ok? Entonces el blues es muy importante porque fíjense, del blues nace el jazz y posteriormente nace el rock and roll. Entonces, si nosotros vamos a hacer jazz o un esbozo de jazz, lo primero que tenemos que pasar es por el blues. Igualmente para el rock and roll. Yo recuerdo de unos amigos rockeros me decían, no, a mí no me gusta el blues. Yo digo, wow, es como que tú desconocieras a tu abuelo o a tu mamá, algo así, ¿ves? Porque es un género madre, entonces hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Hay gente que dice, no, pero es que yo me fastidio porque es una estructura como que me ahoga, como que me asfixia. Toda la mayoría de la música tiene estructuras. Fíjense, hay la famosa eh, fórmula esa 1-5-6-4 o 6-4-1-5, este, que son cuatro acordes ahí y mucha música está hecha en esos cuatro acordes. Entonces, por lo menos el blues, que tiene a veces un blues sencillo, puede tener tres acordes, lo más básico, pero después puede crecer más. Entonces, es un tema vamos a decir, del ejecutante, de tener otras herramientas para ir a hacer creciendo esos acordes. O sea, se vuelve como un reto para uno ir sumando otras cosas, otros elementos que en vez de quedarte ahí pegado en ese acorde, puedes hacer una segunda posición, hasta una tercera posición, puedes hacer un sustituto, ¿verdad? Por otro acorde, un acorde disminuido o semidisminuido. O sea, ahí hay para hacer muchas cosas. Entonces es interesante, es un reto, ¿eh? Entonces fíjense, vamos a hablar de los guitarristas, porque me estoy ampliando, estoy haciendo como la base. Algunos personas que me comentan me dicen, bueno, pero tú te pones a hablar de una cosa, hay que explicar algunas cosas que son necesarias entenderlas para poder avanzar en lo otro. ¿Ok? ¿Por qué los guitarristas de blues? Bueno, por esta base que les estoy comentando. Entonces, fíjense, nosotros empezamos a conseguir, vamos a decir, personajes famosos dentro del blues cuando empiezan las grabaciones. Pero el blues es un género bastante, o sea, del fin del siglo XIX. Entonces, en esa época no había manera de grabar. Entonces, esa gente que hizo blues ahí, muy pocos registros quedaron. O sea, no hay registro. Quedaría algún escrito de alguien, mira, fulano de tal hizo esto, pero no hubo eso. Entonces, cuando empiezan las grabaciones, ¿verdad? Que más o menos se popularizan en los años 30, y recuerden que el contexto del blues también tiene que ver con un tema de segregación racial, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, no la tenían fácil esa gente que empezó a hacer ese género de música. ¿Ve? El blues es una música que en su origen expresaba el dolor que esa gente sentía siendo esclavos, ¿verdad? Y trabajando de una manera, bueno, tremenda, porque a veces no le daban los alimentos que le tenían que dar y trabajos muy pesados. Entonces, el blues es como más que azul, como algunos quieren traducirlo literalmente, no tiene nada que ver. Es más bien tristeza, depresión, melancolía, o sea, es una cosa, añoranza también por algún día regresar a ese lugar de donde se los trajeron de esclavos. Entonces una cosa muy compleja que encierra el blues, sobre todo ese blues de los inicios. Fíjense, hay una canción que en este momento no recuerdo el nombre exacto en inglés, pero que habla de un extraño árbol. Y entonces iba contando, va narrando esa historia del extraño árbol, el árbol de los extraños frutos. Resulta que cuando el hombre viene caminando y ve el árbol de lejos, ay, ¿qué es ese fruto que está colgando ahí? Cuando llega, son personas que están colgadas.
por tener ese color, por ser esclavos y entonces esa gente que eran los amos, este, disponían de sus vidas, pues, ¿ves? Entonces, esos primeros blues tenían era esa característica. Después eso va evolucionando, ¿verdad? Y fíjense, Robert Johnson, que es un cantante y compositor, músico de blues, es uno de esos primeros que es grabado. Y bueno, y se dice que influenció, fíjense, por ejemplo, hay muchos guitarristas famosos que dicen que su principal influencia fue Robert Johnson y uno de ellos es Eric Clapton. ¿Ves? Ya vamos a hablar de Eric Clapton, que Eric Clapton es un personaje muy importante dentro del blues. Después podemos hablar de Muddy Waters, que dicen que es el padre del blues moderno de Chicago. Y, y bueno, con muchas grabaciones, con mucha participación con otros músicos de otro género, ¿verdad? Tenemos también el famoso B.B. King, eh, que en un principio era, vamos a decir, los metían con otros guitarristas, como le decían los tres reyes de la guitarra de blues, y después quedó como el rey, ¿no? El rey del blues. Y, y bueno, B.B. King también fue en su carrera un gran productor de otras personas que hacían el género. Eso es muy importante, porque de alguna manera eh, le dio más fuerza pues al género. Un género que en un momento en Estados Unidos estaba como bajando y fíjense, vamos a hablar un poquito de Eric Clapton, que a pesar de ser inglés, eh, Eric Clapton le dio como un nivel alto o reconoció ese gran nivel que tenían esos maestros del blues de Estados Unidos y los llevaba a Inglaterra, los llevaba como unos reyes y los trataban como tal en Inglaterra. Fíjense las cosas que a veces uno no se imagina esas cosas, uno dice, no, los ingleses son, qué sé yo, son así medio eh, fríos y tal, no sé qué, pero en el caso del blues, los ingleses le dieron mucho valor a ese género, empezando por este personaje, Eric Clapton. Eric Clapton se enamoró de ese género, estando haciendo rock en los grupos por donde él pasó, los Yardbirds, el grupo Cream, y después hizo una carrera solista y bueno, él se autodenomina como un blusero, ¿ves? Porque es su raíz, ¿ves? Y lo que hablamos hace rato, influenciado por Johnson, ¿ves? Que él reconoce que Robert Johnson fue uno de su principal influencia. Y eso ha hecho que en Inglaterra hayan unos grupos eh, muy, muy buenos que tienen ese aire de blues, porque bueno, el blues va evolucionando y fíjense que después sale una categoría que le dicen Rhythm and Blues, porque hay una cantidad de cosas que se desprenden del blues, que son familiares del blues, pero ya no es ese blues puro, ¿verdad? Y entonces es muy interesante. De eso vamos a hablar en otro momento porque hay que ir explicándolo bien. Y, y fíjense, con esa importancia que le dio Eric Clapton al blues en Inglaterra, están grupos, por ejemplo, como Simple Red, que es un grupo de mucho nivel dentro del blues.
canciones como Holding Back the Years, una, una obra maestra, una pieza que es prácticamente dos acordes en esta época, porque en el principio del rock and roll uno se podía conseguir ese tipo de pieza, de dos acordes, toda la pieza. Pero sin embargo, fíjense, la evolución de la pieza, y más adelante, ojalá tenga la oportunidad de hacer un video sobre Simple Red para hablar un poquito más, profundizar más en su repertorio, en su cantante. Este, esa gente llevaron ese blues a un nivel increíble, con unas letras muy bonitas, muy líricas, ¿verdad? Y con una conexión con el público y una proyección a nivel mundial tremenda. Eh, también otra cosa que es importante dentro del blues es que se alterna mucho o sea, de guitarras eléctricas y guitarras acústicas. ¿Ves? Porque se buscan esos sonidos. También a veces ocurre en el rock, pero ocurre más en el blues. ¿Ves? Porque esos primigenios vienen de esas guitarras acústicas que en ese momento no existían la guitarra que conocemos hoy en día, esas guitarras eléctricas de hoy en día. Y bueno, llegamos a uno de los más grandes y fíjense que es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix es de esos, y al igual que Eric Clapton, que están dentro de los dos